Hoy vamos a usar las cartas de tarot para recordarte el tarot tan antiquísimo y tan profundo. Y a mí me gusta mucho llevar el tarot más, descubrirlo y conocerlo, más que la adivinación y todo esto que sabemos de lo que representa el tarot, sino integrarlo a nuestra vida cotidiana, integrar cada arquetipo, ¿no? O saber qué me representa más, o cuál estoy viviendo más, o cuál debería yo integrar, ¿no? O vivenciarlo. En este caso, bueno, me gustan mucho los hechos mitológicos, que por ejemplo en el tarot mítico lo cuenta muy bien Liz Green, ¿no? Y me gusta cómo los representa en la mitología, ¿no? Por eso hoy lo traigo un poquito a nuestra audición para que podamos reconocer esta carta y qué representa en nosotros, qué representaría. Vamos a comenzar con los arcanos mayores y voy a comenzar con la historia del loco. El loco que en realidad representa, digamos, lo más rudimentario, lo más rústico del aspecto humano, la naturaleza propia. Y además, bienvenido sea, porque es el inicio, es una carta que está iniciando el proceso de distintas situaciones que van viviendo los arcanos, representados por. Cada vez que sale a nuestro destino, ¿qué es lo que me está diciendo esta carta? Por eso vuelvo a repetir, todo hecho mitológico, todo arquetipo, integrado por nosotros, es un modo también de transformar un aspecto o reconocer un aspecto propio de nuestra psique. Aquí nos encontramos con el héroe de nuestro camino a la manera de misterios, Dios Dionisio, el que nació 2 veces. Era hijo del gran Zeus, rey de los dioses, y de Semele, una mujer mortal, princesa de Tebas. La esposa de Zeus, Hera, furiosa por la infidelidad del marido, se disfrazó de niñera y susurró a Semele que tenía que probar su devoción de amante, pidiendo a Zeus que se le manifestara en toda su divina gloria. El dios que había prometido a Semele cualquier cosa que deseara su corazón, se vio obligado, por su promesa, cuando ella insistió, que le revelara su divinidad. Con disgusto se manifestó como truenos y relámpagos, y Semele ardió en llamas. Pero Zeus logró rescatar al niño que iba a nacer. Hermes, el mensajero de los dioses y protector de la magia, cosió el feto en el muslo de Zeus, y así nació Dionisio. Hera seguía persiguiendo al extraño niño con cuernos y mandó a los titanes, los dioses de la tierra, a que lo hicieran pedazos. Pero Zeus rescató el corazón del niño, que aún latía. A este corazón lo transformó en una pócima de semillas de granada, y esta bebida mágica fue ofrecida a la Virgen Perséfone por Hades, el dios oscuro del mundo subterráneo, cuando la raptó. Perséfone quedó embarazada y así Dionisio volvió a nacer en el mundo subterráneo. Por eso se llamó Dionisio Yaco. También hay otra historia de Dionisio que cuenta Anabel Rodríguez, una escritora española. Vamos a buscar acá el relato. Y Dionisio, como verán, no tuvo una vida fácil. Dionisio anduvo entre vientre y vientre. Además, estamos hablando de vientres que no son vientres muy relajados, ¿no? Semele tenía lo suyo también, y siendo mortal y sabiendo o no sabiendo, seduciendo al dios, además, que tenía su tiranía y su autoridad tan severa y tan castigadora. Sin embargo, ella sedujo ese aspecto de Zeus y acabó como tuvo que acabar, viendo a ese hombre que no podía, estaba como nubilada, idealizada de otra cosa. También Dionisio termina en brazos o en el vientre de Perséfone.
Perséfone es la carta que va a venir después y tiene que ver un poco con el misterio, con la oscuridad. Perséfone es secuestrada por el dios de la muerte. Por lo tanto, ella vive, es la hija de Deméter y ella vive en el, digamos, en el ¿no? Digamos en el subconsciente, por llamarlo así, vive debajo de la tierra. Por lo tanto, representa la oscuridad absoluta, ¿no? Los muertos, la muerte y el misterio, ¿no? Entonces, me imagino que este pobre Dionisio, en esa locura que lo maldijo después Hera, y ese camino que le tocó, fue un camino como el que fue, habiendo sucedido en toda su historia todo lo que tuvo que él vivir y aprender. Pero se dice, y lo quiero encontrar, a ver si lo encuentro, bueno, lo han criado las ninfas también en el bosque, por eso a él lo adoraban, muchas ninfas que fueron, digamos, la que estuvo en brazos de ellas, lo adoraban. Por eso el tema de la sexualidad, por eso el tema del transgredir, de ser, de romper con algo que realmente no tiene moral, es como salir un poco de ese culto, como digamos lo mostraría Atenea, ¿no? Que es mucho más rígida. Bueno, Dionisio siempre ha sido adorado, sobre todo por las ninfas, y siempre lo han consolado. Por eso no es un Dios que da riqueza, sino que es un Dios que rompe con un esquema. Es quien representaría el transgredir, pero tiene que ver también con la apuesta de avanzar. No hay raciocinio acá, no hay pensamiento, es decir, hay alguien que rompe con algo para poder avanzar. Por eso en las cartas lo podemos ver como alguien que se tira, ¿no? Que se tira al abismo. Pero él no está mirando, si observamos las cartas como las estamos pasando ahora en imagen, él no está mirando, digamos, el suelo, lo que le espera. Él está mirando el cielo, porque él vive en su ideal, en su idealismo. Esto tiene que ver una connotación muy interesante porque su mirada es como estar en contacto con algo que va más allá, no tiene forma, va más allá de la forma de la materia. Pero si miran bien en algunas cartas, sobre todo las antiguas, hay un perro que le muerde, algunos bueno, lo que vemos de la parte de atrás o los talones, y es como recordarse a sí mismo quién es, como bajarlo a la tierra. Para no digamos, perdernos un poquito, vamos a seguir con la parte mitológica, porque yo te quiero contar de Ariadna y cómo fue el encuentro con Dionisio, ¿no? Ariadna era hija de Minos y de Pasífae, hermanastra del Minotauro, al que ayudó a matar. Ella se había enamorado de Teseo, dijo que el amor era pleno entre ellos y Ariadna no se arrepentía de su traición. Teseo la cuidaba y hacía sentir, no se arrepentía de la traición que le había hecho a su padre, ¿no? Ariadna. Teseo la cuidaba, ella se había entregado a Teseo y, o sea, no le importó más que nada, más que eso, más que Teseo y ya está, y su amor. Teseo, por supuesto, usaba su buen papel, su buen personaje, porque él quería lograr su objetivo y la cuidaba y hacía sentir bien, y así fue hasta que llegaron a Naxos y bajaron a buscar agua y provisiones. Allí Ariadna quedó dormida y Teseo la abandona. Algunas leyendas dicen que ese abandono se produjo por orden divina, otros porque Teseo en realidad estaba enamorado de otra mujer. También hay quien dice que se olvidó o que lo tacha de inconstante. Incluso hay quien dice que el propio Dionisio provocó la situación. Cuando la cretense despertó, solo pudo ver cómo el barco partía y el corazón se le quedaba deshecho. No comprendía cómo podía sucederle eso a ella, que lo había dado todo, que se había entregado de esa manera. Ella que además estaba embarazada de Teseo. Permaneció en la playa un día tras otro, sintiendo la soledad, la nada, el abandono, y solo el sueño la salvaba.
Fue uno de esos días cuando Dionisio llegó con su séquito, enloquecido, a la isla y se enamoró como no lo había hecho nunca. La observó mientras dormía y supo que no era él el objeto de sus sueños, que no lo amaba como hacían los demás, que no sentía esa necesidad de entregarse a él. Se tumbó a su lado y la besó. La besó varias veces con delicadeza. Quería ser lo primero que Ariadna viese al despertar. Quería sentir que lo amaba. Pero la mujer no despertó. Dionisio se acomodó a su lado en la playa, observando, durmiendo, sintiendo su calor sin más. Pasó la noche y con la luz del alba la chica despertó, pero no estaba prendada de él. No se parecía a ninguna otra persona que hubiera conocido antes. Lo miró con serenidad y le habló de tú a tú, con afecto. Esa relación fue madurando hasta que Ariadna comprendió que lo amaba y él se sintió colmado, sabiendo que por fin una persona no perdía la cabeza por el mero influjo de su presencia, sino porque le gustaba como era. Dionisio continuó siendo salvaje, imprevisible, pero había una roca firme a la que se aferraba con fuerza, el amor de Ariadna. Se fueron juntos de Naxos y la hizo su mujer. Tuvieron varios hijos y él le fue fiel, todo lo fiel que pudo ser un dios olímpico. Lo fue porque era la única que lo hacía feliz de pies a cabeza, porque no veía un dios, porque no enloquecía en su presencia. Lo fue porque ella no tenía necesidad de él, solo un amor, incombustible y asentado. Dionisio regaló a su esposa una diadema, obra de Hefesto, y después la colocó entre las estrellas. Hoy lo conocemos como la corona boreal. Logró que la mortal dejara de serlo y que olvidase al ingrato e inconstante Teseo a su lado, lo que no debía ser muy complicado, ya que Dionisio era un dios extremadamente atractivo. Bueno, tiene que ver un poco con la entrega, ¿no? Con ese amor divino. Esto lo escribió Anabel Rodríguez, una española escritora, y tiene que ver cómo aprendemos o necesitamos a descubrir qué es el amor, ¿no? El Dios que exige locura en su entrega se sumergió en una historia de amor, entregado, sereno, sin excesos, porque a todos nos sucede lo mismo. Necesitamos amor y no adoración para transitar en nuestra vida. Necesitamos un tipo de entrega que no subordine al ser amado a nuestra belleza, dinero o encanto. Necesitamos a alguien que nos mire a los ojos con honestidad. Sinceridad y un cariño infinito, pero no que se subyugue a nuestros caprichos o encantos. Bueno, él encontró realmente a esa persona que le enseñó justamente lo que él estaba necesitando, pero más allá de eso y más allá de este relato mitológico que nos ayuda a reflexionar, lo que sí, para entender qué es la carta del loco tiene que ver con lo espiritual, con lo terrenal, con el idealismo, pero con el sin forma. Como decir, la naturaleza propia, con todo lo que tiene, con el salvajismo que tiene la naturaleza. Él constituye para mí todos los elementos, pero no hay nada que lo asiente. O sea, él está como si fuese una partícula del universo. Tiene que ver también en nuestro plano más egoico, con la idea de asentarnos, con la idea de arraigarnos, con la idea de digamos, de arriesgarnos. De arriesgarnos, digo, porque a veces necesito ese empujón que me falta. Si sale a nuestro destino esa carta y si la quiero integrar, bueno, debería descubrirme en este arcano, es decir,
¿Qué puedo saber de él? Y me identifico con este aspecto en mí, en mi psique. Por ejemplo, la parte, digamos, negativa o abrumadora, por decirlo así, porque no me gusta mucho usar los términos de negativo o positivo. Yo creo que todo es perfecto, porque debe ser así. Pero digamos, la parte más intensa, ¿no?, de este arcano es la falta del exceso, o sea, la falta de la limitación, ¿no? Es un exceso, es algo que se dispara. Yo creo que todos tenemos, en algún sentido u otro, esa limitación, ¿no es cierto?, de alguna forma impuesta por nosotros, impuesta por la sociedad, pero hay una parte interna en nosotros como que tiene un exceso de, qué sé yo, de trabajo, un exceso de ambición, un exceso de obsesión en cuanto a la relación, ¿no? Un exceso a la droga también, o a los vicios, a las cosas tóxicas, o un exceso al deporte, o un exceso al culto al cuerpo, ¿no?, a la belleza. Todo se transforma en algo, como decir, esa cosa demasiado excesiva, demasiado pasado del límite, ¿no? Para pensarlo, para reflexionarlo, así que bueno, espero que les haya gustado. A mí particularmente me apasiona y por eso quería transmitirles a ustedes cada arcano, en este caso el inicio de las cartas de tarot, el inicio de los arcanos mayores. Así comienza esa historia con el loco. Y bueno, ya la próxima veremos en qué se transforma este personaje. Muchísimas gracias y hasta la próxima.